Bueno, yo creo que todas las nuevas herramientas que trae el mundo de la web 2.0 es la gran novedad de nuestra disciplina, que ya es una realidad y que ya es imposible no incorporarla a nuestra caja de herramientas. No debería haber ninguna estrategia de comunicación interna o externa que al menos no se plantee el impacto que pueden tener esos medios. Lo primero que hay que entender a la hora de hacer una estrategia de comunicación online en redes es que no es, como te decía, ningún emisor más importante que otro. Todo el mundo tiene exactamente el mismo potencial de emisor de información, pero además, sobre todo, es que es un diálogo, es un camino de doble recorrido y de feedback constante, ¿no? Y eso para nuestra práctica es maravilloso, es algo que antes resultaba muy difícil de implementar en la realidad con los medios tradicionales y que ahora es una realidad al alcance de cualquiera si se usa correctamente, ¿eh? También tiene riesgos específicos que hay que saber prevenir y manejar sin duda. Muchas. Piensa que las fronteras dejan de existir y la posibilidad de comunicarte con tus públicos estén donde estén se hace muchísimo más fácil. Lo que tienen que tener claro estas empresas no es que hay que estar, es con qué oferta de valor estar y cómo hacerlo para que efectivamente quien te necesita encontrar te encuentre. Hay que hacer el mismo ejercicio que harías con cualquier otro plan de comunicación, decir, bueno, yo a quién quiero llegar, soy una compañía que pretende exportar X o posicionarme y dar servicios a empresas en todo el mundo de determinadas características. Bueno, pues tu presencia en Internet tienes que asegurarte de que está muy bien articulada para poner en valor eso y para que quien busca eso te encuentre. Esa es la clave. Por tanto, los paradigmas básicos no cambian, los que se refieren a el tener muy clara, muy estructurada el principio de tus objetivos, de tus públicos, de tu posicionamiento. A partir de ahí, las nuevas herramientas te permiten acceder a un sinnúmero de públicos que antes era muy difícil o requería una inversión muy alta. Pero tampoco creo que estemos en un momento en el que todo sea la nueva tecnología, ¿eh? O sea, yo creo que también hay que tener cuidado en el lanzarnos ahora todos a estar presentes en la web 2.0 sin tener esos parámetros de partida muy bien establecidos. Es como si mañana dijésemos, ahora vamos a hacer todos publicidad en televisión. Pues cualquiera de nosotros digamos, eso es una locura. Piensa primero en a quién quieres llegar, piensa primero en cómo vas a llegar, en si tu campaña es exitosísima en televisión, que es un medio masivo, y mañana tienes las tiendas llenas, cómo vas a poder dar respuesta a toda la demanda, ¿no? Las mismas preguntas hay que hacerlas a la hora de incursionar en las redes, en la web 2.0, pero sin duda estás quieras o no quieras, la presencia no es voluntaria en Internet. Si no hablas tú de ti, otros hablarán de ti.